Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Lo Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 6. El regalo y la amenaza. Ragnar miró a la chica parada torpemente en su escaso patio de entrenamiento. Los primeros débiles rayos del amanecer atraparon el rojo de su cabello, haciéndolo parecer una llama pequeña y fuera de lugar. Su rostro permaneció cuidadosamente en blanco, pero internamente, sus sentidos recién agudizados estaban en alerta. Este era su santuario, su lugar de gran anonimato. Su presencia aquí se sintió como una intrusión. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, con la voz chata. ¿Cómo encontraste este lugar? Kusina se estremeció ligeramente ante su tono, pero se mantuvo firme. Sacó las manos por detrás de la espalda, revelando una pequeña caja de bento rosa cuidadosamente envuelta. Yo Wanted quería agradecerte lo de ayer. Te hice el almuerzo. Ragnar miró la caja, luego su rostro esperanzado. Su expresión se suavizó pero solo por una fracción. Una ligera relajación de su mandíbula. No fue la amabilidad lo que motivó el cambio, sino una reevaluación táctica. No estaba siendo paranoico. Vivía con una sensación constante y de bajo grado de crisis inminente. No era un niño que pudiera permitirse amistades irreflexivas. Era una mente adulta en el cuerpo de un niño, luchando por un lugar en una línea de tiempo en la que un niño llamado Ragnar no tenía un futuro garantizado. Los lazos sociales eran pasivos potenciales, distracciones de la sombría aritmética de la supervivencia. Mantenerse cerca de un futuro protagonista como Minato podría ofrecer protección en las historias, pero Ragnar sabía que las historias mentían. La proximidad al destino significaba proximidad al peligro. Necesitabas una armadura de trama propia para sobrevivir al fuego cruzado. Su armadura era su sistema, su aki y su disciplina absoluta y enfocada. Él confiaría solo en eso. Kusina, al ver su continuo silencio y quietud, comenzó a inquietarse, la luz esperanzadora en sus ojos comenzó a atenuarse. Gracias, dijo finalmente, la palabra se cortó. Hizo un gesto con la barbilla hacia una mesa de madera desvencijada debajo de los aleros de su cabaña. Ponlo ahí. Oh, está bien. El alivio se apoderó de ella y se apresuró a colocar la caja de bento en la superficie desgastada. Habiendo completado su misión, se dio la vuelta, de pie con las manos juntas, esperando someter algo. Reconocimiento. Conversación. Ragnar la ignoró. Dawn seguía sangrando en el cielo. Tenía más de una hora antes de la academia. El tiempo era un recurso que no debía desperdiciarse. Reanudó su entrenamiento, atando las pesadas bolsas de arena familiares alrededor de sus muñecas y tobillos. Volvió a enfrentarse al puesto de entrenamiento con cicatrices y comenzó. Tuac. 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 100 huelgas. 200. 500. Su mundo se redujo al impacto de la carne y el lienzo sobre la madera, la quemadura en sus músculos, el ritmo de su propia respiración entrecortada. El sudor le corría por la cara y la espalda, empapando su delgada camisa. Las vendas blancas en sus manos, ya manchadas de ayer, florecieron con parches carmesí frescos donde sus nudillos se abrieron de nuevo. Él no se detuvo. El dolor era una señal distante, irrelevante. Mientras empujaba, lo sintió. Un refuerzo sutil y profundamente arraigado zumbaba por sus extremidades. No era solo resistencia. Era su propio físico, ser templado, volverse más denso, más resistente. Los tres aquí no eran solo poderes externos. Su despertar estaba catalizando su cuerpo desde adentro, desbloqueando un potencial que el entrenamiento implacable por sí solo podía arañar. Pensó en las leyendas del otro mundo, figuras cuya destreza física era tan monstruosa como su aki, que se entrenaban rompiendo montañas. Ese era el camino. No solo habilidad, sino capacidad fundamental de fuerza bruta. Se perdió en la rutina durante una hora, hasta que el sol cubrió completamente el horizonte, pintando el patio con una luz nítida y dorada.
Finalmente, se detuvo, con el pecho agitado, vapor saliendo de su piel sobrecalentada en el aire frío. Respiró lenta y largamente, concentrándose. Solo entonces recordó a su visitante. Él se volvió. Kusina seguía allí, arraigada en el mismo lugar. Su rostro estaba pálido, ya fuera por el aire frío de la mañana o por el espectáculo visceral y brutal de su régimen de entrenamiento, no podía decirlo. Ella temblaba ligeramente, sus brazos se envolvían alrededor de sí misma para calentarse, su aliento se hinchaba en pequeñas nubes blancas. No te fuiste, afirmó, su tono llevaba una nota de genuina curiosidad. ¿Por qué sigues aquí? Kusina parpadeó, sus dientes castañeteando ligeramente. Tú yet aún no habías comido el bento. Así que esperé. Ya veo. Caminó hacia la mesa. Mis disculpas. Estaba concentrado en entrenar. La disculpa fue rutinaria, desprovista de cualquier contrición real. La vio notar la falta, un destello de irritación en sus ojos violetas antes de suavizarlo con una sonrisa decididamente brillante. Está perfectamente bien, Ragnar. La comida aún debe estar tibia. Por favor, come. Correcto. Deberías ir a la escuela. Fue un despido. Este tipo está tratando de deshacerse de mí. Su voz interior ardió. Exteriormente, su sonrisa permaneció pegada. No es ningún problema. Puedo esperar y podemos caminar juntos. Está en camino. Adáptate, dijo Ragnar, completamente indiferente. Levantó la tapa del bento. Salió vapor, transportando el rico y sabroso aroma del arroz sazonado, el pescado a la parrilla y las verduras cocidas a fuego lento. Era, sin duda, la comida más adecuada y amorosamente preparada que había visto desde que llegó a este mundo. Bajó los ojos abiertos y asombrados de Kusina, recogió toda la caja, inclinó la cabeza hacia atrás y vertió el contenido directamente en su boca. Masticó 3 veces, un bulto enorme y abultado en las mejillas, luego tragó con un trago fuerte y audible. Bien, pronunció rotundamente. Luego se dio la vuelta y entró en su cabaña, dejando a una atónita Kusina sosteniendo la tapa vacía. Interrogación de cierre. Su cerebro pareció sufrir un cortocircuito. Ella había oído hablar de devorarlo, pero esto era algo completamente diferente. Y él dijo que era bueno. ¿Se involucraron siquiera sus papilas gustativas? 15 minutos después, Ragnar salió, se lavó y se vistió con un traje de entrenamiento negro limpio y sencillo. Su cabello oscuro estaba húmedo, sus rasgos afilados limpios de sudor y mugre. Parecía una persona diferente del chico ensangrentado y desesperado que martillaba el poste, compuesto, casi elegante en su severidad. La caminata hacia la academia se llevó a cabo en silencio casi total. Kusina se arrastró ligeramente a su lado, robando miradas. La dicotomía entre la bestia del entrenamiento y este chico callado y concentrado era discordante. El recuerdo de él inhalando su cocina entró en guerra con su apariencia digna, aunque fría, actual. Ella no fue construida para el silencio. La quietud se estiró, volviéndose opresiva para su espíritu animado. ¿Ragnar siempre has entrenado tan duro? Ella se aventuró. HN. Tú vives solo. HN. Eres realmente fuerte. HN. Ragnar, ¿te gustan las flores? HN. Cada gruñido monosilábico era una puerta educada pero firmemente cerrada. Kusina sintió que su energía social se agotaba en un vacío. Hablar con él era como gritar en un pozo profundo y oscuro y esperar un eco que nunca llegó. Se acercaba a un estado de desesperación frustrada cuando una voz nueva y alegre atravesó la incomodidad. Buenos días, Ragnar. Ragnar no necesitaba girar. La voz, perpetuamente alegre y amistosa, pertenecía a una sola persona en toda la academia. Minato Namikaze. En una época y una aldea donde los forasteros eran tolerados pero rara vez aceptados, los constantes intentos de conexión de Minato eran una anomalía que Ragnar había notado con cauteloso interés. Ser rescatado por Konoha era una cuestión de utilidad política, no de amabilidad. En otra aldea, un refugiado con potencial ninja podría haber desaparecido para evitar riesgos futuros. La amabilidad de Minato parecía ingenua, pero era un dato. Buenos días, respondió Ragnar, concediendo una sola palabra. Era más de lo que le daba a la mayoría de la gente.
La sonrisa de Minato, si era posible, se hizo más brillante. Notó a Kusina y le dio un gesto cortés y amistoso. Tú debes ser el nuevo estudiante. Soy Namikaze Minato. Mucho gusto. Hola, murmuró Kusina, su estado de ánimo aún agrio por la pared de ladrillos conversacional de Ragnar. Ella ofreció un saludo a medias. La expresión de Minato se volvió un poco más seria a medida que volvía su atención a Ragnar. Ragnar, escucha, ¿has tenido algún problema con alguien del clan Uchiha últimamente? No, dijo Ragnar, su ritmo no disminuyó. Pero he oído que Uchiha Tsuki te está buscando. Por todo el lugar. Él está diciendo que va a Teach darte una lección. La voz de Minato tenía una preocupación genuina. Ese nombre, susurró Kusina, amaneciendo el reconocimiento. Era el nombre que la niña acosadora, Anata, había arrojado. Ragnar se detuvo por completo. Giró la cabeza lentamente para mirar a Minato, sus ojos oscuros completamente tranquilos, como agua quieta sobre un profundo abismo. Pronunció cada palabra con deliberada y gélida claridad. Si él quiere una pelea, Khan puede tener una. Capítulo 7. El precio de una lección. La mañana transcurrió en un borrón de teoría de chakras y ejercicios de extracción. La voz seca del instructor ninja explicó los puntos más finos de la circulación de energía, pero el enfoque de Ragnar estaba dividido. Una parte de su mente siguió la conferencia, haciendo referencias cruzadas con sus sentidos internos de Aki. El resto se sintonizó como un instrumento finamente calibrado con la atmósfera de la habitación. Sintió la mirada mucho antes de ver su origen. Fue una presión agresiva y puntiaguda contra el borde de su conciencia recién aumentada. La observación de Aki captando hostilidad enfocada. Durante un descanso, volvió la cabeza casualmente. El dueño de la mirada era un niño quizás 2 años mayor que él. Tenía un rostro afilado y angular enmarcado por un corte de pelo puntiagudo y agresivo, y en la parte posterior de su camisa oscura estaba el emblema imposible de perder de un fanático rojo y blanco. Uchiha. El nombre flotaba en el aire como una amenaza. Uchiha Tsuki. La época era dura. Con la Segunda Guerra que se avecina, la academia de la estructura era más fluido, más brutal. Los estudiantes de último año a menudo compartían clases y campos de entrenamiento. Graduación temprana fue impulsado una tubería directa para llenar las filas de Chunin los escuadrones de la O, por el excepcional y despiadado, a las filas de los Anbu el ocaje del personal de Black Ops, una fuente de oscuridad orgullo para cada estudiante. Figuras como Kakashi, Itachi, Yamato, que fue el camino de la élite. Otros, como Minato, serían arrancados por un sensei Jounin y perfeccionados en la próxima guerra, forjando sus leyendas a sangre y relámpagos. El camino de Ragnar era el suyo propio, una rutina solitaria lejos del centro de atención. Ragnar, ¿estás bien? Kusina susurró a su lado, con la voz entrecortada por una preocupación que no podía ocultar por completo. Ella había conectado los puntos. Este problema fue por ella. No te preocupes, respondió, con la voz baja y uniforme. Su cautela era un mecanismo de supervivencia, no cobardía. Un desafío, una vez emitido, tenía que ser cumplido. Retroceder ahora lo marcaría como presa, invitando a más depredadores. Con los 3 aquí como su arsenal invisible, incluso la famosa malicia Uchiha podría romperse. El sol de la tarde caía sobre el campo de entrenamiento principal de la academia. El aire zumbaba con charlas emocionadas, mientras los estudiantes se emparejaban para la sesión práctica de combate programada. Los shuriken y kunai eran modelos de entrenamiento, sus bordes romos, pero aún podían magullar, cortar y romper huesos. Comenzaron los partidos, una serie de enfrentamientos torpes y técnicas gritadas. Ragnar observaba con análisis desapegado, anotando mentalmente aperturas, prediciendo movimientos con sus sentidos mejorados. Luego, la interrupción. Maestro. La voz de Uchiha Tsuki atravesó el ruido, arrogante y clara. Dio un paso adelante del grupo de estudiantes mayores. Deseo desafiar a Ragnar. Un murmullo recorrió la multitud. El instructor ninja, un chunin con los ojos cansados, frunció el ceño. Uchiha, estás 1 año por delante de Ragnar. Entraste a la academia antes. ¿Dónde está el mérito de tal desafío? Todos los ojos se volvieron hacia ellos.
Uchiha Tsuki no era un genio superior como Minato, pero era fuerte, ya susurraba que estaba al nivel de Genin, con el potencial del Sharingan acechando detrás de sus orgullosos ojos. Ragnar era el refugiado de 3 meses, el forastero. Esto fue acoso desnudo. Las reacciones a su alrededor eran un microcosmos del frío cálculo del mundo shinobi. Burlas, miradas indiferentes, algunas miradas de lástima, pero nadie habló. En esta época, los niños eran soldados en espera. La compasión era un lujo. ¿No crees que esto es solo intimidación? Kusina no podía quedarse callada. Empujó hacia el frente, sus pequeños puños apretados, su cabello rojo como una bandera de desafío. Ragnar, Tsuki se burló, ignorándola por completo, sus ojos fijos en su objetivo. Está bien si te niegas. Puedes esconderte detrás de una chica. Pero entonces demostrarías que no tienes las cualidades de un shinobi. Basta. El instructor ladró, su voz crujió como un látigo. Miró a Ragnar, su expresión ilegible. Ragnar. Este es un ejercicio voluntario. La elección es tuya. Ragnar dio un paso adelante, sus movimientos tranquilos, deliberados. La charla murió. Gracias, Sensei. Acepto el reto. ¿Has considerado esto? Preguntó el instructor, con un extraño destello en los ojos. No estaba viendo bravuconadas, sino una calma escalofriante. Fue intrigante y trágico. Los Uchiha eran un clan orgulloso y vicioso. Ellos no conocían la moderación. Lo he hecho, dijo Ragnar, su voz se transmitía fácilmente en el repentino silencio. Ragnar. La súplica de Kusina fue un sonido suave y desesperado. La sonrisa de Uchiha Tsuki se convirtió en una sonrisa victoriosa. Los estudiantes formaron un amplio círculo, el polvo del campo de entrenamiento entre ellos. El instructor se paró en la periferia, su rostro era una máscara de piedra. Recuerda, esto es un mástil. Te detendrás cuando yo lo diga. Empieza. En el momento en que la palabra salió de los labios del instructor, Uchiha Tsuki se movió. Sus manos brillaron en sus bolsas y emergieron con 2 puñados de shuriken. Con un movimiento fluido y practicado, los lanzó. Swish. 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 8 estrellas negras atravesaron el aire, no en un rocío salvaje, sino con una intención mortal. 4 apuntaban directamente a la masa central de Ragnar. Garganta, corazón, estómago. Los otros 4 se arquearon de ancho, cortando posibles caminos de esquiva o sustitución. Era un patrón de lanzamiento clásico y despiadado de Uchiha, del tipo que exigía la precisión del Sharingan para ejecutar y evadir. Se produjo un jadeo colectivo. Esto no fue un comienzo de combate. Fue un asalto destinado a mutilar. Ragnar no se inmutó. Él no buscó un kunai. Él no formó un sello de mano. Simplemente plantó los pies, apretó los puños y sus ojos se entrecerraron de foco. Está loco. Los va a bloquear con las manos. Incluso la expresión generalmente plácida de Minato se tensó de incredulidad. Los contadores lógicos eran evasión o reemplazo. Esto no, tonto. Uchiha Tsuki escupió, la confianza se hinchó. Country Bumpkin. Ningún concepto de arte ninja real. Ragnar vio las trayectorias no solo con los ojos, sino pintadas en su mente mediante la observación Aki. Vio las brechas, las ligeras variaciones en la velocidad. Había una oportunidad, pero no para esquivar. Para enfrentar la fuerza con mayor fuerza. Armamento. La orden fue silenciosa, interna. Una oleada familiar y poderosa respondió. De las muñecas hacia abajo, sus antebrazos y puños se oscurecieron instantáneamente, transformándose en relucientes, de color negro obsidiana. El cambio fue sutil bajo el sol brillante, pero el aire alrededor de sus puños pareció deformarse y espesarse. Él no se balanceó salvajemente. Se movía con una precisión económica y brutal. Un ligero giro de las caderas, un giro del torso. Sus puños ennegrecidos se volvieron borrosos, arremetiendo en arcos cortos y devastadores. Clan. Clan clan. Van. Los sonidos estaban todos equivocados. No eran el golpe de los shuriken golpeando madera o carne, sino los chillidos agudos y discordantes del metal que se deformaba y repelía violentamente. Los puños de Ragnar se encontraron de frente con los shuriken.
Los dos primeros fueron golpeados a un lado, lanzados girando inofensivamente a la tierra con profundas abolladuras en sus centros. Al siguiente racimo se enfrentó a una parada cruzada, con los antebrazos como barras de hierro, desviándolos con chispas. Un shuriken recibió un golpe directo en su piso, el metal gritando mientras se arrugaba como papel antes de caer, doblado 2 veces. En 3 segundos, se acabó. Los 8 shuriken yacían esparcidos alrededor de los pies de Ragnar, algunos enteros y abollados, otros retorcidos en formas inútiles. Ragnar se quedó perfectamente quieto en el centro del círculo, con los brazos bajados. La capa negra de su piel se desvaneció, dejando sus manos desnudas y sin marcas. Ni un rasguño. Ni una gota de sangre. Un profundo y atónito silencio cubrió el campo de entrenamiento. El único sonido era el débil tintineo de una hoja shuriken rota que se asentaba en el polvo. La sonrisa triunfal de Uchiha Tsuki se había congelado, luego se había hecho añicos, dejando atrás una máscara de conmoción total y desconcertada. Miró sus inútiles armas, luego el rostro impasible de Ragnar, su cerebro luchando por procesar lo que sus ojos acababan de ver. Ragnar abrió lentamente los puños. Se encontró con la mirada de Tsuki a través del espacio abierto, sus propios ojos oscuros y sin profundidad. Él había dicho que aceptaría el desafío. La primera lección fue impartida. Capítulo 8. Una lección de hierro. Esto es imposible. ¿Cómo puede un puño bloquear shuriken? Debe haber usado ninjutsu, pero no había sellos de mano. El silencio aturdido se convirtió en una cacofonía de jadeos y exclamaciones. Por todo el campo de entrenamiento, los estudiantes miraban fijamente, con los ojos muy abiertos de incredulidad. La evidencia yacía esparcida por la tierra. Metal abollado y retorcido donde debería haber habido sangre. Incluso el rostro del estoico instructor ninja era una máscara de profunda conmoción. Estos eran shuriken de entrenamiento, sí, pero lanzados con una fuerza de nivel genin. Bloquearlos con las manos desnudas debería haber resultado en nudillos destrozados, no en acero destrozado. Desafiaba la física básica de su mundo. La activación de Armamentaki había sido un parpadeo, un oscurecimiento momentáneo perdido en el sol y la velocidad de sus movimientos. Para el ojo inexperto, era invisible. Solo unos pocos elegidos, aquellos con percepción sobrenatural, detectaron la anomalía. Los brillantes ojos azules de Namikaze Minato se entrecerraron en un enfoque intenso. No había visto el cómo, pero había visto el efecto. Las abolladuras precisas y limpias en el shuriken hablaban de una fuerza de impacto mucho más allá del puñetazo de un niño. Un escalofrío, mezclado con asombro, recorrió su columna vertebral. ¿Y si ese puño se hubiera conectado con una persona? Entre la multitud, un estudiante del clan Hyuga había activado instintivamente su Byakugan en el momento del impacto. Las venas alrededor de sus ojos se hincharon. No había visto una extraña capa de chakra, pero había visto la aterradora y explosiva oleada de poder concentrada en el brazo y el puño de Ragnar, una compresión de músculo y energía que desafiaba las técnicas normales de mejora del chakra. ¿Qué clase de poder es ese?, pensó, un temblor de inquietud en sus entrañas. Uchiha Tsuki se quedó paralizado, su arrogancia anterior reemplazada por una conmoción enorme y estúpida. La realidad de su ataque fallido fue un golpe físico a su orgullo. Increíble. Ragnar. Muéstrale a ese idiota arrogante. Los vítores de cocina eran un sonido brillante y desafiante en el aire tenso. La cara de Tsuki se sonrojó con un rojo profundo y feo. La burla en la voz de una chica, especialmente la de esa chica pelirroja, fue la chispa final. ¿Crees que algún truco barato puede vencer a un Uchiha? Gruñó, escupiendo volando. Te mostraré el verdadero poder de este clan. Dibujó un kunai, su postura cambió a algo más agresivo, más letal. Y entonces, sus ojos cambiaron. Las pupilas oscuras se arremolinaron, resolviéndose en un lienzo rojo sangre salpicado de un solo tomoe negro giratorio. El Sharingan. Un murmullo de asombro y miedo recorrió a los estudiantes. Despertar al famoso dojutsu a su edad marcó a Tsuki como un talento genuino. La propia mano de Ragnar fue a su bolsa, sus dedos cerrándose alrededor del mango frío de un kunai en entrenamiento. No sintió miedo, solo un enfoque frío y analítico.
El Sharingan era una herramienta formidable, pero una herramienta requería un usuario habilidoso. Frente a estos ojos, tu taijutsu es una broma patética. Tsuki se lanzó, sus movimientos ahora fluidos, predictivos. El sencillo Tomoe giró, analizando las contracciones musculares de Ragnar, prediciendo la trayectoria de su defensa. El kunai en la mano de Tsuki se convirtió en un borrón plateado, apuntando con cruel eficiencia al hombro de Ragnar, un golpe incapacitante y humillante. Ragnar no intentó igualar la predicción visual del Sharingan. Dejó de mirar con los ojos. Observación. El mundo cambió. La frenética carga disminuyó. La intención asesina que irradiaba Tsuki era una mancha tangible de rojo y negro en el aire. El ataque perfecto guiado por Sharingan reveló su defecto no en la forma, sino en la intención. Era demasiado directo, demasiado dependiente de la garantía del ojo. Ragnar veía el camino del kunai no como una línea, sino como una serie de puntos en el espacio y el tiempo. Vio la apertura una fracción de segundo antes de que el propio cuerpo de Tsuki se comprometiera con la estocada final. Él se movió. No fue una esquiva dramática, sino un cambio mínimo, casi negligente, de la parte superior de su cuerpo. Una inclinación de las caderas, una caída del hombro. El kunai tip silbó más allá de su camisa, faltando por 1 milímetro. En el mismo movimiento, el propio brazo de Ragnar se movió hacia adelante. Armamento. La sutil oscuridad corrió por su muñeca y cubrió su kunai, no con un brillo visible, sino con una densidad imposible. Clan. El sonido era un crujido sordo y pesado de metal simulado fallando. Kunai, empoderado por Ragnar, conoció a Tsuki no con una parada, sino con un aplastamiento brutal y desdeñoso. La fuerza transmitida por el brazo de Tsuki era volcánica. Entumecimiento, luego un dolor punzante explotó en su muñeca y antebrazo. Su agarre desapareció. Su propio kunai fue arrancado de su mano y enviado dando volteretas por el aire para aterrizar apuntando hacia abajo en la tierra a 10 pies de distancia. El impulso levantó a Tsuki de sus pies. Tropezó, perdió el equilibrio y se estrelló de bruces contra la dura tierra, patinando una corta distancia en una nube de polvo. Se quedó allí tendido un segundo, el viento lo golpeó, su rostro aplastado contra la tierra. Un intercambio. Un mostrador limpio y humillante. El Uchiha con el Sharingan yacía en la tierra. La multitud volvió a guardar silencio, pero esta vez el silencio fue diferente, cargado de una realización naciente. Esto no fue una casualidad. La evasión de Ragnar había sido demasiado precisa, su contraataque demasiado devastador. Había leído al usuario del Sharingan como un libro abierto. Bien hecho. Gritó Kusina, saltando ligeramente de alegría, completamente ajena a la tormenta de furia que estaba avivando. Esa evasión was fue perfecta, murmuró Minato, con la mente acelerada. No fue suerte. Él lo vio venir. El clan Uchiha no será humillado. La voz era un bruto, fibrosis, la raspadura de la tierra. Tsuki empujó a sí mismo. Su mirada de ojos Sharingan era salvaje, desquiciada por la furia y la vergüenza. Su mano derecha, la que había llevado a cabo el kunai, temblaba violentamente, los dedos se acurrucaba en una dolorosa garra. Pero su mano izquierda voló a través de una serie de familiares, práctica de la mano de los sellos Ram, la serpiente, el tigre, el carnero, caballo, tigre. El instructor de los ojos ensanchados. Tsuki, de pie hacia abajo. Que no, era demasiado tarde. Tsuki aspirado en un enorme pecho la expansión de la respiración, sus mejillas abultadas grotescamente. Lanzamiento de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Él exhaló. Whoosh. Una esfera de llama encendida con chakras, más ancha que la altura de un hombre, brotó de su boca. Rugió a través de la corta distancia entre ellos, un sol en miniatura de calor y destrucción. El aire vaciló y se coció. La hierba en los bordes de su camino se volvió crujiente y ennegrecida al instante. Una técnica de rangos y potencia de fuego a nivel de Chunin. En los confines de un patio escolar, fue un acto de intento de asesinato. Maldita sea. El instructor maldijo, levantando sus propias manos, pero estaba demasiado lejos, demasiado lento. La bola de fuego ya estaba a medio camino de su objetivo. Ragnar. El grito de Kusina fue puro terror. El infierno llenó la visión de Ragnar, el calor le abrasaba la piel.
El instinto de sustituir, de huir, era un impulso de gritos en sus nervios. Él podría hacerlo. Su observación aquí le mostró los caminos de escape, pero una parte más fría y dura de él lo rechazó. Esquivar era ceder. Para mostrar que un ataque tan imprudente y abrumador podría controlar el campo. Se había mantenido firme contra los shuriken. Él se mantendría firme aquí. En los corazones de los estudiantes que le observaban, él ya estaba muerto o mutilado. Un cuerpo humano no podría soportar eso. El cuerpo de Ragnar se hundió en una postura más profunda, las raíces de la voluntad penetraron en la tierra. Se enroscó como un resorte, sus brazos retrocediendo, los puños apretados tan apretados que sus vendajes se tensaron. ¿Qué está haciendo? Él va a tratar de bloquearlo. Está loco. Los pensamientos eran casi audibles en el silencio aturdido. Ragnar los ignoró a todos. Se centró en el núcleo de la llama, en el chakra furioso en su corazón. No recurrió a sus escasas reservas de chakra, sino al pozo de resolución interior. La determinación de sobrevivir, de romper, de conquistar. Armamento. Cuerpo completo. Endurecimiento. No fue un grito, sino una orden silenciosa que vibró a través de cada fibra de su ser. La oscuridad recorrió su piel, comenzando por sus puños cerrados y subiendo por sus brazos, sobre sus hombros, sobre su pecho y rostro. En menos de un latido del corazón, fue enfundado en un caparazón de obsidiana, su figura se transformó de un niño en una estatua de piedra oscura y pulida. Solo sus ojos, brillando con feroz concentración, permanecieron descubiertos. La bola de fuego golpeó. ¡Bum! Una ola de calor y fuerza explotó hacia afuera, obligando a los estudiantes a protegerse la cara. El corazón de la llama envolvió completamente la pequeña figura ennegrecida. Uchiha Tsuki, jadeando por el drenaje del chakra, soltó una risa triunfante y sibilante. Tonto. De hecho intentaste taijutsu un ninjutsu. La risa murió en su garganta. Por la esfera rugiente de fuego split dividida. Desde el corazón de la conflagración, un puño negro, envuelto en llamas moribundas, dio un puñetazo hacia adelante. No fue un puñetazo contra el fuego. Fue la punta de lanza de una voluntad indomable desgarrándola. La bola de fuego se distorsionó, luego se rompió, esparciéndose en inofensivas lenguas de fuego que lamieron el aire y murieron. De pie en medio del humo que se disipaba y la neblina de calor estaba Ragnar. La capa de armamento retrocedía de su cuerpo como si la tinta se lavara, revelando ropa sin quemar y piel sin marcas. Zarcillos de vapor se elevaron de él. Su expresión era tranquila, pero sus ojos estaban fijos en Tsuki con una intensidad que era más aterradora que cualquier furia. Uchiha Tsuki. El nombre era una declaración plana, un veredicto. Ragnar dio un paso, luego se convirtió en un borrón de movimiento. La distancia desapareció. Tsuki solo tuvo tiempo para que su Sharingan se ensanchara con horror, para ver el puño, ahora de color carne nuevamente, pero con el recuerdo de su dureza imposible, llenar su visión. El puñetazo lo llevó de lleno al plexo solar. Crunch. El sonido de un hueso roto era asquerosamente claro en el repentino y absoluto silencio. Todo el aire dejó el cuerpo de Tsuki con un jadeo ahogado y húmedo. Sus ojos retrocedieron, mostrándolos blancos. Lo levantaron de sus pies, lo doblaron alrededor del puño, antes de desplomarse como un muñeco de trapo desechado en el suelo. Él no se movió. Un pequeño chorrito de saliva y sangre salía de la comisura de su boca floja. Silencio. Un silencio profundo y resonante se tragó todo el campo de entrenamiento. El único movimiento era la lenta deriva de los últimos zarcillos de humo y el polvo que se asentaba alrededor de los pies de Ragnar. Se paró sobre la forma inconsciente del prodigio Uchiha, miró hacia abajo a su propio puño inmaculado, luego levantó lentamente la mirada para encontrarse con los ojos atónitos, temerosos y asombrados de toda la clase de la academia. La lección estaba completa. Capítulo 9. Las cenizas de la victoria esporádicas lenguas de fuego aún lamían el aire a su alrededor, y débiles y enojadas marcas rojas, precursoras de quemaduras, florecían en la piel de sus antebrazos donde el armamento aquí había sido más delgado. Ragnar permanecía inmóvil en el polvo y el humo que se asentaban, una estatua tallada en la voluntad y las secuelas. La imagen de él atravesando un jutsu de bola de fuego de rango C quedó grabada en la mente de todos los testigos, una imagen de desafío imposible.
El campo estaba en silencio, pero la mente de Ragnar no. Sonó una cascada de notificaciones del sistema, un ritmo rápido y satisfactorio contra el zumbido en sus oídos. Ding. Experiencia más 10. Ding. Experiencia más 25. Ding. Experiencia más 40. Ding. Experiencia más 30. A lo largo de todo el enfrentamiento con Uchiha Tsuki, los puntos habían fluido. Por superar la fuerza superior, por contrarrestar con éxito, por defenderse del ninjutsu. El puñetazo final y desgarrador que puso fin a la pelea había valido más de 60 puntos solo. Un recuento mental rápido colocó su total en 195.000. 1000 para avanzar del nivel 2 al nivel 3. Hasta ahora solo había mejorado la observación. Armamento y Conquistador aún se encontraban en el nivel 1, listos para mejorar. Pero ahora no era el momento. Ragnar. La voz de Kusina, llena de emoción, rompió sus cálculos internos. Ella corría hacia él, sus ojos violetas brillaban. Las lágrimas, nacidas del alivio y de un repentino y abrumador temor por su seguridad, se derramaron y trazaron líneas limpias a través del polvo de sus mejillas. Idiota, dijo, la palabra salió más suave de lo que pretendía, mezclada con una sorpresa que no pudo ocultar por completo. Estoy bien. Idiota. Tus brazos están quemados. Ella respondió disparando, su preocupación se convirtió en una ira regañona cuando se detuvo ante él, sus pequeñas manos revoloteando inútilmente cerca de sus heridas como si temiera tocarlas. El instructor ninja, cuyo nombre Ragnar nunca se había molestado en aprender los estudiantes, lo llamaban Yamada Sensei, finalmente salió de su propia conmoción. Respiró larga y profundamente, con la mirada compleja mientras se posaba en Ragnar. Namikaze. Hyuga Kagami. Lleva a algunos chicos y lleva a Uchiha Tsuki a la enfermería. El resto de ustedes, despedidos. Vete a casa. Hyuga Kagami, un chico de la rama familiar con los Byakugan ya activos, asintió sombríamente. Minato se movió con gracia eficiente, organizando a algunos otros para levantar suavemente la forma inconsciente de Tsuki. Los ojos del chico estaban echados hacia atrás, con la mandíbula floja. Parecía profundamente destrozado. Los otros estudiantes comenzaron a alejarse en pequeños grupos susurrantes, pero cada mirada arrogada por encima del hombro apuntaba a Ragnar. Después de hoy, ya no era el refugiado invisible. Él era la anomalía, el que destrozó shuriken con sus puños y extinguió bolas de fuego con su voluntad. Un genio, o un monstruo. De cualquier manera, ya no podía ser ignorado. Uzumaki-san, tú también deberías volver a clase, dijo Yamada Sensei, su tono no admitía discusión. Maestra, yo started, comenzó Kusina. Vuelve a clase, interrumpió Ragnar, con la voz firme. Entendió el mensaje tácito del adulto. Esta conversación no era para sus oídos. Vale. Ella le dio una última mirada preocupada, luego se volvió y caminó lentamente hacia el edificio de la academia, su cabello brillante era una llama menguante contra la piedra gris. Pronto, solo estaban ellos dos en el devastado campo de entrenamiento. El aire se volvió pesado, cargado de verdades tácitas. Ragnar, comenzó Yamada Sensei, con la voz baja. No te preví capaz de esto. Es mi fracaso como instructor que no reconociera tu potencial. Ragnar no dijo nada. Él simplemente esperó. El hombre continuó, un cansancio se filtraba en sus palabras. Debes entender, no es que quisiera ignorarte. Pero tú eres de fuera. Muchos aquí, incluido yo mismo, hemos perdido mucho con los shinobi de otras aldeas. Mis padres se alejó, el viejo dolor como una sombra en sus ojos. Es difícil ofrecer la misma consideración. ¿Puedes entender eso? Lo entiendo, respondió Ragnar, con las palabras pesadas. Él sí lo entendió. Esta no era la era de paz y entendimiento que algún día se predicaría. Esta era la cruda y sangrienta realidad entre guerras. Cuando ninjas de diferentes aldeas se conocieron, lucharon. Mataron por pedacitos de tierra, por recursos, por sobrevivir. El prejuicio de Yamada Sensei no nació de la malicia, sino de la pérdida. Era el mundo el que estaba equivocado. El combate con Uchiha Tsuki fue injusto desde el principio, admitió el instructor, avergonzándose de colorear su tono. Soy un simple chunin. No puedo oponerme a un clan como los Uchiha. Por eso, me disculpo.
Pero escúchame ahora. Lo has derrotado. Lo has humillado y roto su cuerpo. Los Uchiha no perdonan los desaires. Ellos vendrán por ti. Debes estar alerta. Esto es Konoha, dijo Ragnar, aunque se sentía vacío incluso cuando lo dijo. Incluso los Uchiha deben obedecer la ley del Hokage. Subestimas su orgullo, dijo Yamada, con expresión grave. Desde la muerte del segundo Hokage, su correa se ha vuelto más larga. Ellos controlan la policía militar. Tienen el poder de arrestar. Eres un extraño. Si encuentran un pretexto, cualquier pretexto para acogerte, ni siquiera el Hokage podría intervenir a tiempo. La fría emoción de la victoria se evaporó, reemplazada por un temor más frío y familiar. Ragnar respiró lenta y controladamente, dejando que la realidad se asentara. Gracias por la advertencia, Sensei. Ragnar, dijo Yamada, acercándose, su voz cayendo casi a un susurro. Veo ahora. Tu futuro Lies está mucho más allá de este campo de entrenamiento. Espero que cuando lo consigas, recuerdes que Konoha, a pesar de todos sus defectos, te dio refugio. No es perfecto, pero su corazón y su futuro puede ser grandioso. Dale tiempo. Ragnar asintió lenta y llanamente. No fue una promesa de lealtad, sino un reconocimiento. Konoha le había salvado la vida. La transacción fue clara. Mientras el pueblo se mantuviera de su lado, él lucharía por él. La supervivencia, por ahora, estaba ligada a este lugar. Una cosa más, agregó Yamada, con un destello de pragmatismo duro en sus ojos. Tienes talento. No lo escondas. Brilla. Llama la atención. Cuanto más brillante te quemes, más pronto entrarás a la vista del Hokage. Bajo su protección directa, incluso los Uchiha dudarían. Con eso, los Chunin hicieron algo extraordinario. Se inclinó, no como un superior a un estudiante sino como un shinobi a otro, un gesto de respeto y solemne advertencia. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando a Ragnar solo con el aroma del ozono, la tierra carbonizada y sus propios pensamientos a fuego lento. Yamada Sensei. El nombre finalmente tenía un rostro, una historia, una medida de respeto unida a él. Un hombre ordinario en un mundo extraordinario, tratando de navegar por sus crueldades. Sus palabras no pudieron cambiar el peligro, pero trazaron sus contornos. Clan Uchiha, murmuró Ragnar hacia el campo vacío, con el débil aguijón en sus brazos como recordatorio de su poder. Ven si te atreves. Él no se acobardaría. Cada desafío, cada enemigo, era simplemente otra piedra de afilar para su voluntad. Otra fuente de experiencia. Fue a la enfermería de la academia, donde un médico le cubrió las quemaduras en los brazos, le aplicó un bálsamo refrescante y los envolvió en vendajes limpios. El dolor era algo distante, trivial. El día escolar terminó. Mientras los estudiantes salían corriendo, Ragnar se quedó mirando desde una ventana sombreada. Vio a Kusina, una figura pequeña y esperanzada junto a la puerta principal, con los ojos mirando a la multitud. Pasaron los minutos. El flujo de estudiantes se convirtió en un goteo, luego se detuvo. El guardia de la puerta comenzó a cerrar las pesadas puertas. Sus hombros se desplomaron, la energía vibrante parecía drenarse de ella. Se dio la vuelta y se alejó, su silueta solitaria contra las largas sombras del sol poniente, un toque de rojo que se desvanecía en la calle neblinosa de color naranja. Esperó hasta que ella estuviera a una cuadra de distancia, luego se mudó. Él mismo se convirtió en una sombra, revoloteando desde la boca del callejón hasta el alero de la azotea, usando su observación mejorada para mantenerla en su rango sensorial mientras permanecía fuera de la vista. Era una deuda tácita, pagada sigilosamente. Él se había comido su comida. Sin embargo, inadvertidamente, había provocado este problema de Uchiha en parte por ella. Él la vería salvo en casa. La ruta era tranquila. Tal vez debido a órdenes de más arriba, o tal vez la pura audacia de su exhibición vespertina había enviado una advertencia, pero ningún otro matón acechaba en el crepúsculo. Observó cómo ella llegaba al digno recinto de Senju, con los hombros aún ligeramente caídos, y se deslizaba dentro de la puerta. Solo cuando estuvo seguro de que ella estaba segura detrás de esos muros se permitió relajar su vigilia. Se quedó parado en una esquina distante de la calle durante un largo momento, observando el complejo donde residían un futuro Jinchuriki y una leyenda viviente.
Luego se volvió y se derritió en el crepúsculo creciente, una figura solitaria moviéndose hacia su propio y escaso refugio, el fantasma de las llamas aún aferrándose a sus brazos vendados y el peso de la enemistad de un clan asentándose sobre sus hombros.